Desde que vimos el cine, entendimos que debemos romper los acuarios que limitan nuestro crecimiento. Acuarios que no nos dejan crear mundos posibles, que no nos dejan salir de los límites de la realidad. Ahora, debemos entendernos como directores y actores de nuestras propias historias. Bueno, muy buen día para todos y para todas. Espero estén muy bien. El día de hoy vamos a presentar el tercer documental del ciclo de cine El Gran Pex. Tenemos a una de sus directoras. Este es un documental que se crea también en el territorio de Toribío, Cauca, y es sobre el tul. Entonces le doy la bienvenida a Jenny Peteche, que pues es quien nos está acompañando el día de hoy para hablar de este lindo documental. Bienvenida, Jenny. Ay, bueno, y también está aquí Felipe, que es uno de nuestros compañeros del Gran Pex. Bienvenidos. Hola Erika, hola Jenny, ¿cómo vas? Muy bien, muchas Bienvenida gracias. Jenny. Listo Jenny, Muchas gracias. entonces, vale, Jenny, bienvenida a este espacio de cine, digamos, comunitario y alternativo El Gran Pez. Entonces, muchas gracias por estar como en este espacio. Jenny, entonces vamos a empezar como con una preguntita respecto, digamos, al documental, que es, ¿cuáles fueron las razones que motivaron la realización del documental? Bueno, primero que todo, pues un saludo de resistencia y de hermandad desde acá del pueblo Nasa, de Toribío. La compañera Erika, pues, lo conoce, pudo estar acá. Entonces, pues, gracias por la invitación. Y, bueno, pues ya entrando a la conversa a la cual ustedes nos han invitado, eh, decir que, pues, una de las razones por las cuales eh, digamos, se permitió hacer este trabajo, pues precisamente fue porque fue por ese diálogo, por esa relación que se dio, pues, digamos, de parte del equipo que, que hizo Erika en su momento, ¿sí? Y la relación que se dio con una de las escuelas que tiene el CECIDIC, donde se da pues como todo el trabajo. Una de las escuelas que se llama la Escuela de Comunicaciones, da como esa posibilidad, ¿no? De cómo eh, permite pues pensarnos en una creación o en una elaboración del audiovisual y pues al darse las posibilidades y al darse las condiciones, pues creo que allí se da la posibilidad y bueno, ahí entramos un grupo de personas, hombres y mujeres de diferentes edades y que pues somos del territorio, somos de la comunidad y creo que esa posibilidad fue lo que permitió pues que naciera como este bonito proyecto. Sí, Jenny, pues digamos que yo recuerdo mucho el proceso y sería bueno pues nombrar también allí que se dio en vínculo con la Universidad Pedagógica Nacional, ¿no? Que este fue un proceso Sí, que se dio con la universidad y que fue un proceso formativo, ¿no? También que de allí surgen las dos ideas que ustedes plantearon, que el primero fue el documental de la Guardia Indígena que lo presentamos pues hace unos días y también surge el TUL. Eh, Desde ahí pues yo quisiera preguntarte, ¿cómo consideras tú que fue el proceso de realización del documental y el papel que jugó la comunidad en el pensar la idea, en el pensar como todo lo que acontecería dentro de la idea pues creativa? sí, Valérica, sí. Creo que sí, ese proceso pues permitió precisamente al ser trabajado como desde el territorio, desde el contexto, como poder recoger eh, muchas miradas, sobre todo pues como las nuestras. Entonces, este proceso en cuanto a la realización pues del audiovisual, tour como espacio de vida, pues yo diría que esta creación fue una creación muy armónica pues en dos sentidos, ¿no? Un primer sentido es como, digamos que la ponemos nosotros como las personas que somos del territorio y que conocemos el contexto del significado
de lo que se quiere mostrar, qué es lo que queremos, por qué lo queremos mostrar y para qué lo queremos mostrar, ¿cierto? Es decir, bueno, por qué el tool, qué es para nosotros, qué significa y por qué hay que potenciarlo en las familias y en la comunidad NASA. Y por el otro camino, diría que está como la parte, como la parte de pronto la formación técnica o el acompañamiento pues que ustedes nos realizaron en el transcurso del proceso. Entonces, esta formación técnica o esta orientación lo que permite es, bueno, tenemos la idea, tenemos el sentir, tenemos el querer, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, aquí es donde lo técnico, pues, digamos, va acompañado de los equipos, de los materiales, de cómo los manejamos, cómo los proyectamos en torno al proyecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues diría que fue una creación armónica, donde tanto ustedes como nosotros, pues como que ponemos nuestras partes y de allí pues se va dando la elaboración. Listo, Jenny, ya digamos pasando como al tema de yo cuando empecé, cuando vi este documental, al principio yo digamos como que no sabía qué era el tool. Entonces ya cuando vi el documental, yo ya dije, ah, listo, hay una relación, como lo que en otras comunidades se conoce como la chacra, o como en el contexto, digamos, ya de acá de la ciudad de Bogotá, uno conoce como las huertas. Pero sí quisiera saber específicamente cuál es el papel del tool, pero ya en la comunidad. O sea, qué significa el tool dentro de la comunidad. Y la pregunta es, ¿cómo fue el proceso de construcción del documental, respetando, digamos, como los ciclos que vive la comunidad respecto al tour? No sé, entonces ahí nos hablaba del ciclo lunar, del ciclo menstrual de la mujer, y cómo también fue el tema de los permisos pues, con los mayores, los sitios sagrados, cómo fue todo ese proceso, digamos, de, digamos, en la realización del documental. Vale. Un Muy poco amplia la larga, pregunta, sí, 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 pero un poco muy larga, válida. pero Es el corazón, ¿no? sí. De la entrevista. Sí, bueno, el papel que juega el tool dentro de la comunidad, pues yo diría que, digamos, haciendo como una comparación así como para el pueblo NASA, la tierra, o sea, un pueblo indígena sin tierra, pues no es un pueblo, ¿sí? En este caso, para nosotros los NASA, si en una familia no hay un tool, pues no hay familia NASA, porque precisamente el tool, como da, pues tiene el título, el audiovisual, el tool como espacio de vida, esa es como la concepción o como se vive, o así pues digamos, ese es como el legado que nos han dejado los mayores, los abuelos y, y los sabedores pues ancestrales del territorio. Entonces en el tool que vamos a encontrar o que hay en él. Entonces es un espacio donde precisamente nos permite a nosotros como seres NASA tener esa conexión de nosotros como NASA perviva en el tiempo y en el espacio con la Tierra y los seres que están dentro de la Tierra. Me explico. Eh, en un tour pues vamos a encontrar, digámoslo así, la casa habitual donde uno permanece, pero también están los seres que rodean o acompañan la casa, como son las semillas, como son las plantas, como son los animales domésticos y no los no domésticos también, eh, los ojos de agua, los ríos, las quebradas, como todos esos espacios que están en un territorio, pero que están inmersos también en el tour del espacio familiar. Entonces, y pues también poder, digamos, ahora que hemos como que el pueblo NASA ha profundizado mucho más como en ese sentido, en cuanto a estos seres, mirar que tanto cada uno de ellos pues tiene una energía y esa energía cómo se relaciona conmigo como mujer, como niño, como familia, como abuelo o como autoridad. Entonces creo que más es como la relación que se da de lo que ocurre dentro del tour. Entonces quisiera poner como un ejemplo
de las plantas medicinales, ¿sí? Las plantas medicinales hay una gran variedad de ellas, donde los mayores, los abuelos nos dicen, bueno, tenemos plantas calientes, tenemos plantas frías, tenemos plantas frescas, tenemos plantas agrias, tenemos plantas dulces. Y bueno, todas esas plantas, ¿cómo se relacionan conmigo? ¿Para qué me sirven? ¿En qué época las debo utilizar? ¿O en qué épocas de la luna las debo utilizar? ¿Y para qué las debo utilizar? ¿Y cómo las debo utilizar? Entonces, digamos que todo lo que se da allí es precisamente porque hay un tool, ¿sí? Si no tenemos un tool donde no solamente es sembrar la comida, sino que, bueno, está la comida, están las plantas medicinales, están las plantas para equilibrar, para potenciar, para incluso alejar enfermedades como las que tenemos ahora. Esa es como la visión o el corazón o la razón de ser, pues, de un tool, ¿sí? Por eso, pues, incluso acá muchas veces se le escucha hablar del tool como un tool integral, donde no solamente sembremos comida, sino que podamos tener como a la mano todo aquello que necesitamos para poder pervivir pues como pueblos, ¿no? Y en ese sentido, pues uno diría que el tool, ese espacio que tienen las familias y por ende las comunidades, sería incluso como una primera escuela, donde se le da la posibilidad sobre todo pues a los padres, de enseñarles a sus hijos las variedades, las semillas, los colores, los tamaños. ¿Qué pasa si sembramos una semilla en esta época de la luna? ¿Qué pasa si la sembramos en esta otra época de la luna? Eso permite que el niño, la niña, el joven y demás pues eh, vaya viendo como esa transmisión de los saberes, de las costumbres, pero pues desde un hacer y es muy desde la vivencia y desde la práctica. Entonces creo que en ese sentido, pues en el tool uno diría que están los remedios, en el tool está la comida, pero en el tool también pues hay una forma de enseñanza y aprendizaje, incluso uno también diría que hay una investigación muy propia y pues también es una bonita manera de tejer y de hilar pues como todas las energías que hay en la familia, que hay en la casa y pues que hay en la comunidad. Entonces, incluso si uno diría otros términos, pues también diría que el tool es como el primer espacio de autonomía de la misma familia y pues eso es lo que permite incluso potenciar pues muchas de las cosas que tenemos acá como pueblos y claro, o sea, falta todavía seguir mejorando, pero en ese sentido pues uno diría que ese es el papel que el tool juega en las familias sobre todo y en la comunidad. Em, por ese lado, ¿no? Ya en cuanto a la otra pregunta que yo se me estaba olvidando, sí, de cómo fue el proceso, pues teniendo en cuenta como las diferentes, pues ya orientaciones que han dejado, pues, los abuelos y las abuelas y los mayores, pues, del territorio en torno a cómo cuidamos y cómo seguimos preservando nuestro tour, ¿no? El tour como ese espacio de vida. Eh, pues nosotros tratamos bueno, primero que todo, tratar de tener claro qué era lo que queríamos presentar y por qué el tool es importante para la comunidad, para las familias, cómo lo queríamos presentar y qué queríamos presentar, porque es, eh, es complejo, pues, tratar de en un determinado tiempo dar a conocer, pero sin embargo creo que el audiovisual permitió por lo menos para las personas que son externas al territorio, entender qué es el tool y cómo lo concebimos y cómo lo estamos viviendo y por qué es importante para nosotros. Entonces allí lo que se trató de hacer fue como de mirar como qué personas de la comunidad nos podían, digamos, la veíamos como personas claves, de pronto por su experiencia y por su saber para decir, mire, podemos entrevistar a esta persona. Entonces, por ejemplo, allí aparece la Tesa Carmen. Tesa es como el sabedor, ¿sí? Sabedor ancestral. Ella pues es una mayora del territorio que es muy reconocida y por su experiencia como sabedora y como kihuete, como mayora, nos dio la posibilidad de abrir como su corazón, su experiencia de vida al narrarnos como, bueno, qué es el tour y cómo debemos pues seguirlo potenciando. Pensar en ese tipo de personas creo que ayudó muchísimo. También incluso pensar
en qué lugares o espacios íbamos a recurrir. Fuimos a algunos lugares cercanos de acá del territorio, donde obviamente las personas pues se les explicó el propósito, incluso, ¿no? Fuimos a un colegio aquí cerca, que se llama el Quintín Lame, donde tiene un enfoque también agropecuario, pero tienen pues bastante experiencia sobre todo el tema de las semillas, animales, y también nos recibieron muy bien. Y claro está, para este proceso del audiovisual, pues se tuvo en cuenta como las orientaciones que dan los mayores, ¿no? Es decir, bueno, hagamos una apertura de camino. La apertura de camino para nosotros es como, bueno, antes de dar este paso, pues pidámosle como permiso a los seres del territorio, como para que nos den la posibilidad o nos transmitan pues como las mejores energías para poder llegar a las personas, poder llegar a los espacios, y como son temas, de pronto no logramos llegar como a la práctica del tool, es decir, vamos a hacer una práctica aquí en vivo y la grabamos, pero sí por lo menos al tener contacto con esos espacios y las personas, pues en ese sentido se pide el permiso, la apertura de camino, pero también para que las personas con las que hablemos, con las que conversemos, pues lo vean ellos como un diálogo armónico y no como que, ay, bueno, me van a entrevistar para sacarme la información, como a veces uno lo escucha pues en otras experiencias, ¿no? Creo que en ese sentido pues fue bonito. Y pues ya lo que tiene que ver con los cuidados de los sitios sagrados, el cuidado pues que debemos tener las mujeres cuando estamos en el camino de la luna, ¿sí? Digamos que ya son como elementos que se van, o orientaciones que se logran transmitir en algunas partes del audiovisual, pero que precisamente esa es como la invitación incluso a la que se hace, ¿no? Y claro, incluso también las recomendaciones que dan los mayores de visitar a los espacios sagrados, porque hay que respetarlos, porque cuidarlos. Creo que en una parte, no sé, estoy segura, donde soy yo como que la que explico ese pedacito, o tal vez es otra persona, pero creo que también el punto es ese, ¿no? Donde se invita como el tool, pero también qué hay por fuera del tool, y cómo todo lo que hay alrededor, dentro y alrededor de él, pues es vida, y cómo esa vida pues tiene una energía y tiene una relación con nosotros, y cómo la cuidamos entre todos, ¿no? Entonces creo que en ese sentido pues diría que se fueron desarrollando los procesos. Sí, hay algo ahí bien lindo y que me haces acordar cuando estaba hablando de, digamos, de los permisos y de la apertura de caminos, que hubo una toma que la señora Balbina quería hacer como con mucho ímpetu y con mucha linda energía, que era el poner la semilla y grabarla a la luz de la luna. Me acuerdo muchísimo de eso. Y por alguna razón un mayor nos dice, no, no se puede hacer porque no es un momento de siembra, y de pronto lo que sembremos dentro del audiovisual pues no nos dé un fruto pues que se debería dar en esta temporada, o que es lo que se siembra en este momento. Entonces, eso fue para mí algo bien interesante dentro del proceso pues de la compañía con ustedes, y también el entender que habían espacios sagrados, como lo mencionabas, en donde digamos que a veces nosotros como mestizos tenemos unos imaginarios dentro del, pues por fuera de las comunidades, y el comprender que, pues que en algunos lugares no podíamos entrar porque no sabíamos hablar Nasayugüe, porque no teníamos como esa conexión que ustedes tienen tan arraigada, que es muy linda también y tan importante, pues eso era también algo que creo que hace parte del documental y que está detrás de todo el proceso, porque fue también trabajar de manera mancomunada con las ideas de ustedes y con las ideas que nosotros llevábamos a la hora de la formación, pero que a la vez también lograron unir, pues, eh, que vinieran mayores, que ustedes también estuvieran pendientes de esto, de pensar también las imágenes, por ejemplo, la imagen de la mano, en donde pues es la que nos da el hilo conductor de toda la narración. Eso fue algo muy valioso, y creo que dentro de lo que se logró fue muy asertivo cada punto que se iba hablando dentro del documental. Y digamos que yo también quería hacer como un comentario ahí respecto a lo que nos ha hablado Jenny ahorita, y era, por ejemplo, lo del tool. Entonces, digamos que ya uno se da cuenta que el tool
tiene que ver un poco con la construcción de vida, digamos, de los NASA, tiene que ver con, como con su experiencia, con su cosmovisión, que va más allá, digamos, de un espacio, sino que tiene que ver con la vida digamos, de ellos mismos, y eso me parece muy importante y muy interesante. Es decir, que va más allá de un simple espacio, sino que tiene que ver con toda la construcción, tiene que ver con su camino educativo, político, de cosmovisión, etcétera. Entonces, eso me parece muy chévere, digamos que la explicación que nos dio. Y la otra parte que quiero comentar era el respeto, ¿no? El respeto que se da, digamos, por la realización, digamos, como que hay que pedir permiso, pero el permiso no solo es ante una persona, sino también ante el espacio, ¿no? Ante la naturaleza, ante el entorno, y ese respeto profundo que se presenta ante no solo los mayores, los sabedores, sino también ante la misma naturaleza. Eso me parece muy, muy importante, digamos, prácticas que nosotros desde acá, muchas veces desde la realización audiovisual que hacemos acá en Bogotá, no se tiene en cuenta eso, ¿no? A veces, muchas veces pasa lo que tú dices, que es vamos a sacar información a la persona, o sencillamente la cámara más, es decir, los objetivos que tenemos con la cámara o con el documental son más importantes que la integridad, que la persona, o que la misma comunidad que estamos grabando. Entonces, lo que nos muestra acá, que antes que grabar, que antes que la intención es el permiso y el respeto que se tiene por la comunidad y por su entorno. Era eso. No sé, en ese sentido ya marco como la otra pregunta, y era cuál es el papel de la soberanía alimentaria dentro de la comunidad, y la importancia, digamos, de la soberanía alimentaria en este contexto, digamos, de depredación ambiental, en donde pues valen más los grandes proyectos, digamos, de las grandes empresas que la propia vida. Ok, sí. Bueno, en este sentido, uno diría que nosotros desde el trabajo largo que han venido pues trayendo los mayores y la misma autoridad pues en el territorio, eh, pues más que hablar de soberanía, nosotros lo hemos concebido más como la autonomía alimentaria, ¿no? Como esa capacidad desde las mismas autoridades y eh, desde la misma organización que tenemos acá como plan de vida, Proyecto NASA, así como hablar de esa autonomía y de cómo lo queremos hacer. Entonces, pues en ese sentido uno diría que hay hay un reto bastante grande porque pues como lo mencionábamos ahorita, alrededor del tour pues hay una serie de prácticas, hay una serie de cuidados, de orientaciones que están allí, que lo que buscan es cómo, pues con esta vivencia, eh, digamos, orientamos hacia el camino del buen vivir. Para nosotros, que en la lengua nasa yowe es wet wet finseñe, que es el buen vivir o el vivir bueno, el vivir sabroso, como dicen los mayores. ¿Y qué es eso? Es que bueno, que usted con su tour pueda tener su comida, pueda tener lo que usted necesita, pero también si usted tiene comida y ve que es posible llevar al mercado, llevar algún intercambio, llevar algún trueque, pues también esa es la otra posibilidad, ¿sí? Y de cómo usted solventa, pues quizá otras necesidades que también adolecen las familias o que adolece pues el territorio. Entonces creo que en ese sentido, esa autonomía pues alimentaria, o como ustedes las mencionan, soberanía alimentaria va mucho más allá, pero sobre todo cómo cuidamos, cuidamos lo que hay en el tour, lo que hay en el territorio, lo que hay en las familias en búsqueda pues de ese buen vivir, ¿no? El buen vivir entendido no como un estado al que se va a llegar en algún momento, sino que es algo constante y permanente pues en la vida del pueblo NASA. Y pues en este sentido, digamos que se concibe o el TUL hace o aporta como a esta construcción de la autonomía alimentaria, porque no es algo que ya esté pues netamente, eh,
determinado, sino que diría yo que todavía está en construcción, pero creo que sobre todo eh, en los últimos años hay en relación pues a cómo es ese diálogo o cómo es ese trato eh, del tool hacia el mismo cuidado pues como del espacio, del ambiente, de la tierra, pues con el tema de la, bueno, ustedes le llaman, ¿cómo se llaman? Eh, Como bueno, nosotros le llamamos como la desarmonía, ¿no? Que a veces se da pues por uno querer atentar contra la tierra, contra los espacios, el agua, ¿sí me entienden? Para nosotros son Desequilibrio o desarmonía. algo así, como un Sí, desequilibrio. hubo ahí en la pregunta, creo que es como la Ah, depredación. ah, Eso, depredación, sí, sí. exacto. Es muy fuerte esa palabra, yo le Sí. llamaría una desarmonía. Sí, Esa armonía. sería como esa, claro, porque puede ser que alguien no tenga como el espacio suficiente para hacer su tool, su huerta, entonces acude como a talar un bosque, ¿no? Ahí estamos viendo la depredación como tú lo dices, para nosotros sería una desarmonía. Pero entonces, como les decía, en los últimos años o en las últimas décadas, uno diría que hay un despertar y hay un acercamiento mucho más profundo hacia el territorio y hacia los espacios de vida, donde esos espacios de vida, eh, digamos que no son espacios que meramente nos pertenecen a nosotros, sino que son espacios de vida donde tienen sus dueños, donde hay una manera de llegar a esos espacios de vida. Por ejemplo, a una laguna, pues sabemos que hay unas orientaciones eh, a las cuales, con las cuales cada uno pues debe llegar allá. ¿Sí? A la laguna no va el que quiera o el que desee, o como lo dicen, para ir solamente como de paseo o de turista, sino que pues tiene una implicación mucho más cultural. Entonces creo que ahora en el territorio hay como una conciencia mucho más grande frente a todos los espacios, no solamente la laguna, sino como a los espacios naturales, los bosques. Entonces voy a poner un ejemplo para que ustedes me comprendan. A veces acá cuando los indígenas nosotros pues como que hacemos la petición de los derechos ante el Estado de que miren, necesitamos tierra para trabajar, para que la gente siembre, para que la gente cultive. A veces uno lee y escucha términos como que bueno, ustedes para qué quieren tierra si ya tienen más. Entonces uno le dice, bueno, lo que pasa es que esa montaña sí es una montaña que tal vez si la talamos la podemos convertir en muchos tules, pero si la talamos vamos a matar prácticamente como todo ese espacio de vida que está en esa montaña, ¿sí? Cosa que no queremos hacer. Entonces a veces digamos que se ve esa visión a veces externa, pero también esa visión interna de nosotros porque no debemos talarla o no debemos destruirla, porque pues de hacerlo se hace, pero eso perdemos, por un lado perdemos como todo un cuidado que han dado de dejar los mayores y pues por el otro lado pues también está el tema de la recuperación y la conservación de muchos de esos espacios. Entonces creo que en ese sentido pues uno ve que las personas han tratado como de comprender de que el espacio, por muy grande o por muy pequeño que sea, pues es un espacio que tiene, que tiene, que también tiene un sentir, que también hay unos seres, ¿sí? De diferentes dimensiones, pero que esos seres pues también están allí, están presentes en el territorio y también pues deben convivir con nosotros. Entonces, digamos que ahora hay muchas reflexiones y hay muchos llamados de la misma autoridad y sobre todo de los mismos mayores frente a estos cuidados. Entonces, por ejemplo, eh, hace varios meses estábamos en una tulpa, pues una tulpa es también un espacio de reunión, de encuentro donde están los mayores, ahí se tocan pues unos temas muy importantes, donde en esta tulpa o en esta reunión el mayor hablaba de qué pasa si una persona tiene un cultivo de café y antes de hacer la primer siembra hace lo que decíamos, ¿sí? Hace consulta con el mayor, le pregunta como todos los pasos para el cuidado de esta semilla, para el cuidado de todo del café, que cuando le llegue la broca, si le va a echar algún agroquímico, o más bien desde la parte cultural ancestral, cómo se puede manejar la broca. Entonces, cuando se hace todo ese tipo de reflexiones, y la gente va comprendiendo de que
por así decirlo, acá tenemos la manera de tratar o de manejar esos cuidados frente a los cultivos, incluso frente a a los mismos animales también. Hay experiencias de personas que dicen, mire, yo no dejo que a mi ganado lo vacunen contra el carbón, más bien yo lo que hago es ir donde el mayor, le pongo la consulta, él me dice como qué remedios, qué plantas, y yo no vacuno a mis animales, sino que más bien desde la ayuda del mayor yo hago esos trabajos y me ha funcionado. Entonces, digamos que ahora hay como un llamado mucho más fuerte y mucho más sentido frente a como que antes de aplicarle X o Y determinado producto agroquímico a esta planta, mejor vayamos donde el mayor, o antes de aplicarle esta inyección o este elemento pues a mi animal, ya sea una res, bueno, X, eh, vayamos donde el mayor. Entonces creo que en ese sentido, pues uno dice que estamos en ese camino de precisamente en el marco de esa autonomía alimentaria, cómo reconocemos como todo ese potencial que tenemos acá, que obviamente ese potencial está como desde la base del saber y la experiencia que tienen los mayores, los sabedores, y cómo lo ponemos al servicio para poder pues potenciar este camino de la autonomía alimentaria en la que estamos pues tratando de tejer y construir. Ujú. Tiene cerrado el micrófono. Micrófono, sí. No, muy bien, digamos que me queda súper claro, digamos, toda la explicación que nos da respecto, digamos, al tema de la autonomía alimentaria, de todo lo que nos habla. En ese sentido, ya con un poco ir finalizando, digamos, como el espacio, quiero que nos hable cómo es el tema, el papel que juega el audiovisual dentro y fuera de la comunidad. Digamos, la importancia del audiovisual, la importancia de poder crear sus propias, digamos, obras cinematográficas, pero también de ese espacio, digamos, que dejan de estar, digamos, delante de la cámara para pasar a estar detrás de la cámara y grabar sus propias, digamos, obras audiovisuales. Bueno, el papel que juega el audiovisual, pues, claro, o sea, por un lado, pues yo haría como la siguiente reflexión, y es que, digamos, como por muchas situaciones que han habido en el territorio, pues no quisiera mencionar cuáles, a veces a uno de entrada cuando le hablan del audiovisual, de la imagen, como que uno dice, bueno, ¿para dónde va esto, no? O sea, ¿para quién vamos a grabar? ¿Para quién van a hacer las fotografías? Como toda esa, eh, una estructura ahí que ya uno se crea pues de inmediato, ¿no? Pero creo que cuando, por ejemplo, hay una construcción, como yo lo mencionaba al principio de la conversa, donde se da una construcción donde no, o sea, no viene Erika con su equipo y son ellos los que hacen como todo el trabajo pues que hay detrás del audiovisual, sino que llegan y conversan y es allí como una construcción de mano a mano, ¿sí? Entonces, pues uno ve como dos momentos, ¿no? Es decir, o sea, desde esa, primero, pues digamos que el audiovisual lo que, lo digo pues como desde la experiencia que tuvimos con Tool, lo que permite es como reconocernos, eh, reconocer eso que hay en nosotros, eso que hay en la familia, eso que hay en el mismo territorio, sí, reconocer eso que tenemos, eso que hay, qué es lo que queremos mostrar, cómo lo queremos eh, mostrar, ¿sí? Y por qué se lo queremos compartir eh, a los otros. Entonces creo que en ese sentido digo que el audiovisual, pues el papel que juega hacia adentro es que permite como el autorreconocernos, y como en ese autorreconocer es decir, mire, carambas, tenemos esto tan bonito del tool, y como no lo dejamos perder, sino que más bien lo potenciamos, y que eso a la vez pues siga fortaleciendo esa identidad cultural que tenemos como NASA, ¿no? Entonces, por un lado, o sea, hacia adentro, pienso que el audiovisual permite eso, tal vez incluso no solo con Tool, sino que creo que también con la otra experiencia también, la que se dio con el proceso de la guardia es muy válido, y por ejemplo ahorita en este contexto en el que estamos, para nosotros la guardia es, eh,
pues son como las personas pues que están allí al frente al tanto cuidándonos. Por ejemplo, yo ahorita veo un guardia y para mí me alegra, me enorgullece muchísimo verlos allí, siempre estando como al tanto de lo que pasa. Entonces, en ese sentido, lo que digo es que el audiovisual desde la construcción, desde los mismos territorios, permite como ese autorreconocimiento, ya sea desde el tema que se esté trabajando, pero nos lleva como a ese proceso hacia adentro. Y hacia afuera, yo lo que diría es que el audiovisual lo que permite es generar un diálogo con los otros o con las otras. Y en ese diálogo, pues lo que se presenta es eso, ¿no? O sea, mostrar, en este caso para nosotros como NASA, qué es el tool y por qué es importante tenerlo. eh, y pues de cómo también ese tool lo podemos retroalimentar incluso hasta con otras maneras de cómo otros pueblos también lo realizan. Creo que tú al comienzo decías que otras comunidades yo también he escuchado mucho el, el concepto de la chagra, ¿sí? Y obviamente otros pueblos también tendrán su manera de trabajarlo, de organizarlo, de ordenarlo y de vivirlo, lo cual también es súper, súper válido, y también conocer ese otro tipo de experiencias ayudarían a fortalecer lo que para nosotros sería como tú. Y puede ser que lo que nosotros conocemos y concebimos como tool le pueda servir a esos otros o a esas otras personas que no pueden ser que no tengan tool, pero por lo menos tienen otra experiencia u otra forma de vida. Y pues diría también que en ese sentido el audiovisual lo que permite es también, porque una cosa es, digamos, uno puede narrar un texto, ¿cierto? Sobre, bueno, ¿qué es el tool? Y allí se va el texto, ¿cierto? Pero creo que el audiovisual lo que permite es recoger la imagen, recoger la memoria, recoger la palabra, recoger el sonido y, o sea, con todo ello hacer un tejido y pues poder mostrar como la experiencia, ¿no? Entonces creo que hay mucho más fuerza de lo que presenta un audiovisual, y creo que por eso pues logra llegar como a la mente y algunos corazones, a muchos pensamientos, digo yo. Entonces por eso pues se logra como llenar algunas expectativas, y creo que es un bonito trabajo el que se logró hacer, y también pues bonito el trabajo que ustedes acompañan en otros espacios. Creo que en ese sentido pues diría que el audiovisual juega dentro del territorio, la comunidad y fuera de él también. Bueno, Jenny, muchísimas gracias. Creo que también ya acá el tiempo ya nos queda. Muchísimas gracias, digamos, por habernos acompañado en este espacio. Muchísimas gracias. Yo sé que este tema es muy amplio y nos podríamos quedar mucho tiempo hablando sobre este tema, pero pues digamos que no sé, ya yo creo que ya por tiempo, digamos, del programa, pero también ya por tiempos de la misma herramienta, queremos decirte que muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Y no sé, si quiso su merced de manera muy rápida, porque ya se nos acaba el tiempo, invitación a la gente a ver el documental. Bueno, pues aquí con lo que ya hemos compartido un poco en la conversa, pues invitarlos a todos y a todas a que puedan ver este documental, El Tour como espacio de vida. Es una experiencia que tenemos nosotros como NASAs, y pues compartimos un poco cómo es la vivencia alrededor del tour, porque es importante para nosotros y también porque es importante que otras personas como ustedes puedan conocer y poder pues nutrir y reflexionar alrededor de esta práctica que tenemos como pueblo NASA. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Jenny, pues por acceder a la entrevista y por permitirnos también presentar el documental. La verdad que es algo muy importante para nosotros. Y bueno, pues ahora los invitamos a que vean el documental que seguirá directamente después de esta entrevista. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y bienvenidos a Documental. Gracias.